quiero entrar brevemente a algunos aspectos que tienen que ver con las escrituras, con la Biblia. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Me levantan la manita, que sea un poquito rápido, que tenemos ya poco tiempo. ¿Qué es la Biblia para usted? Con sus propias palabras. Me interesa que me pueda responder con sus propias palabras, brevemente, sin abundar mucho. Isaac. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es la voz escrita de Dios en papel. Muy bien, Giancarlos. La Biblia es el libro sagrado que el Señor nos dejó para así apoderarnos de la escritura de Él. Muy bien, libro sagrado, muy bien. Edward Paul. La Biblia yo la denomino como la palabra de Dios y el manual que nos ha dejado a nosotros. Muy bien, excelente. Mauro, tiene la palabra. Levantó la manita hace un momento. La Biblia, como decía uno de mis compañeros, es la palabra de Dios. Muy bien. María de los Ángeles. Yo entiendo que la Biblia es un libro por el cual nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios para poder llegar a obtener la salvación y lograr redimirnos y ir por el camino del bien. Son los conocimientos que nos deja el Padre por escrituras. Muy bien. Yomeli. La Biblia es la relación que tenemos con Dios. Para mí es el libro más bonito del mundo y también es el libro más vendido y más importante. Muy bien, te dio un dato muy importante, el libro que más se vende. ¿Es cierto eso? Bien, Lady. Bien, para mí la Biblia es un conjunto de libros que engloba como que toda la historia, un conjunto de libros escritos por hombres bajo la presencia del Espíritu Santo y nos marca como que la vida que tuvo Jesús también nos ayuda cada día como que en el camino del cristianismo. Muy bien, excelente. Pedro Luis. Para mí la Biblia es un libro sagrado. Es el libro más importante del mundo donde uno aprende mucho conocimiento del Padre. Bien. Lisbeth y luego Jennifer. Para mí es la escritura que nos enseña a cómo salvar nuestra alma y seguir los pasos de Dios. Ok, muy bien. Aquí la salvación viene directamente de Dios. Conocer a Dios a través de las escrituras. Ajá, Ese es el objetivo de la misma. A cómo conocer más la salvación y de Dios. Muy bien. Jennifer. Es la palabra de Dios, el libro más sagrado, más vendido, donde tienen todo un manual de importancia para corregir a cualquier ser humano de cualquier error, que tiene muchas cosas importantes la Biblia. Muy bien. Amni y luego Isaac. La Biblia es un conjunto de 76 libros diferentes. Dentro de ellos se encuentra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, bueno, sería 66. De la Biblia católica son más, son 70 y algo, hay 7 libros más incluidos, serían 73 por ahí dentro de la Biblia católica, porque añaden unos libros que se llaman libros deuterocanónicos o libros del segundo canon, como le llama la Iglesia Católica, pero que no fueron considerados como inspirados dentro de la comunidad judía y tampoco dentro de la comunidad cristiana de los primeros siglos. Bien, entonces la Biblia es un vocablo griego, viene de un vocablo griego que se llama biblión y es un término plural que significa rollos, porque en la antigüedad no existían los libros como nosotros ahora me lo utilizamos. Sí, le escuchamos, Sualki. No, realmente la señal está haciendo la vida imposible a Sualki. Es la lluvia. Bien, entonces le decía que el término Biblia viene de un término griego que se llama biblión y es un término plural que significa rollos. Le explicaba y le decía que no existía
los libros como nosotros lo tenemos ahora, donde lo podemos abrir y hay 2 páginas, una a la derecha y otra a la izquierda, sino que se tomaban pergaminos, papiros, preparados de junco que crecía a las orillas de los ríos, y lo trataban y lo convertían en rollos, en páginas, no páginas como la que nosotros tenemos, sino páginas de junco. Y utilizaban eso con algunos químicos de las plantas, flores, para crear una especie de tinta y poder escribir sobre ello. Entonces, Biblia significa, biblión significa rollos, plural, y de ahí es precisamente que se utilizó ese término para los diferentes libros de la Biblia, porque eran diferentes rollos. Por ejemplo, tenemos el rollo de Génesis, el rollo de Crónicas, el rollo de Reyes, el rollo de Levítico. Es decir, cada libro de la Biblia anteriormente se llamaba rollo. Entonces, todos estos rollos o libros están en una sola unidad. Por tanto, se utiliza el término para destacar una biblioteca de libros. Es decir, la Biblia es una biblioteca de libros, de 66 libros. Por eso es que se llama Biblia, porque hay muchos rollos o libros dentro del mismo que contiene. Entonces, la Biblia se produce en un periodo de 1600 años, según algunos historiadores y estudiosos de las escrituras. La Biblia también fue escrita por diferentes personas, diferentes estatus social, político, religioso, es decir, de todas las esferas, personas de todas las esferas de la vida, pastores, sacerdotes, reyes, campesinos, profetas, todos ellos Dios lo utilizó, lo inspiró para poder escribir las escrituras en base a la situación de la época en la cual ellos vivían. Cada trazo evidentemente fue inspirado por Dios con el objetivo de instruir, enseñar, no solamente a la generación de la época en que se escribió, sino también las generaciones futuras, porque estos rollos o libros se escribieron en diferentes épocas y diferentes siglos. Entonces, posteriormente, estos rollos o libros se unieron, formando un compendio que en el caso de los judíos se llama el Tanakh, que son todos los libros del Antiguo Testamento. Y en el caso del cristianismo, compendiaron los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. De ahí entonces que tanto el Tanakh judío, que es el Antiguo Testamento, y los escritos del Nuevo Testamento los juntaron todos y ahí formaron Antiguo y Nuevo Testamento, llegando a 66 libros en su totalidad. De la manera que hay Biblias que tienen 66 libros, como las protestantes, y las católicas ya tienen algunos 73 por ahí, porque añaden otros libros. Entonces, la Biblia nos llegó a través del tiempo por medio del copiado de los manuscritos, es decir, por los escritos a manos en los papiros y en los pergaminos. Pergamino era la piel de animal que se le quitaba luego de ser sacrificado y era tratada en el sol y le untaban una especie de químico para que la piel se pusiera lisa, y luego de ser secada entonces se utilizaba ese pergamino, esa piel, y se convertía en forma de rollo y se utilizaba para escribir. El pergamino era mucho más duradero que el papiro, porque el papiro se deterioraba al pasar los siglos mucho más rápido, de tal manera que la piel de animales era mucho más resistente. Actualmente tenemos nosotros una Biblia que está escrita en piel de animales, le llaman el Códice Vaticano, y también el Códice Sinaítico, y otros códices más que están escritos en este tipo de piel de animales,
que tienen más de 1600 años que lo escribieron y las hojas en pieles están intactas. Por tanto, era más duradero al transcurrir los siglos. Y este fue uno de los materiales que se utilizó para escribir las escrituras. El papiro y el pergamino como materiales principales. De la misma manera también podemos nosotros resaltar que la Biblia no tenía divisiones de capítulo ni de versículo, sino que esto surgió posteriormente con la intención de lograr su rápida localización de ciertos pasajes bíblicos para que el lector pudiera ubicarlo mucho más rápido. Por ejemplo, tenemos nosotros a Stephen Langton, que fue la persona ya en el siglo XIII que añadió esa división de los capítulos entre los años 1234 y 1242. Era un obispo de Canterbury en Inglaterra. Entonces, en cuanto a la división del Antiguo Testamento, lo fue establecida ya por estudiosos judíos de las escrituras del siglo VI. Tanto los masoretas, escribas judíos, dividieron el Antiguo Testamento en capítulos. Por Stephen Langton también lo dividió en el siglo XIII, la Biblia completa. Entonces la Biblia tomó este mismo patrón ya después de la Reforma Protestante, donde comenzaron a dividirse, a presentarse las traducciones en capítulo y versículo. Por eso es mucho más fácil la ubicación hoy día, porque vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 6, y así es mucho más rápido. Pero la Biblia a través de los siglos siguió su curso de transmisión, donde pasaba de una generación a otra, y a partir, decía, de la Reforma Protestante también se incluyeron los capítulos y los versículos. Aunque los textos a veces no corresponden, los capítulos y los versículos cortaron la idea, porque recuerden que la Biblia fue escrita como si fuera un libro normal, sin capítulo ni versículo. Entonces a veces la división de capítulo y versículo corta el pensamiento o la idea anterior. Entonces la persona cree o piensa que ya la idea anterior terminó donde terminó el capítulo, pero a veces no es así. A veces comienza, por ejemplo, en el capítulo 7 y termina en el capítulo 8 o en el capítulo 9. Entonces la gente a veces entiende que ya cuando llega al capítulo 8, pues terminó de plantearse lo que se decía desde el capítulo 7, pero no es así. Pero por lo menos es una ayuda para nosotros poder ubicar los textos. Hay un dato muy importante, que después de la Reforma Protestante, con la producción masiva de Biblias, se produjo o se creó lo que fue la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que se encargó de diseminar, de expandir lo que es la Biblia en los países de Latinoamérica, llegando a Argentina y otros países. Estamos hablando ya del siglo XIX, el año 1800 y algo. Y por eso es que la Biblia ha ido tomando, o ha tomado ya, mucho terreno en los países latinoamericanos, pero para la época era difícil, porque recuerden que la iglesia tenía un control total, y para el siglo XIX, 1800 y algo, no todo el mundo tenía una Biblia. Pero la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera se encargó precisamente de eso, de llevar la Biblia a los países latinoamericanos. En cuanto a la llegada de la Biblia aquí a Santo Domingo, llegó con los conquistadores, con Cristóbal Colón, entendiendo que cuando Cristóbal Colón llegó a la isla también vino con monjes y sacerdotes católicos. Y esos monjes y sacerdotes católicos fueron los que trajeron la Biblia aquí en Santo Domingo. Entonces, llegó en 1492 con los conquistadores. Otro punto importante es que la Biblia, la primera vez que se lee aquí en el país fue en 1493, el 6 de enero.
en una Eucaristía celebrada por el padre Bernardo Boyle en la Isabela. Entonces, esa fue la primera vez que se leyó la Biblia aquí en Santo Domingo. Otro punto importante también que tenemos que resaltar es la estructura de la Biblia. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 en el Nuevo Testamento, una totalidad de 66 libros. También la Biblia tiene otra estructura dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento. En el caso del primero, el Antiguo Testamento, hay 5 divisiones. Están los libros de la ley o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego están los libros históricos, que va desde Josué hasta el libro de Nehemías. Están también los libros poéticos o sapienciales, es decir, libros de sabiduría, como son los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que son poéticos y también son sapienciales, que transmiten algún tipo de sabiduría para la vida. Y por último están los libros de los profetas, que se dividen en 2, los profetas mayores, porque entienden que por el contenido del libro se le llama mayores, y a los demás profetas se le llaman los profetas menores, que es la segunda división, porque los libros son pequeños o tienen muy pocos capítulos. Y en el caso del Nuevo Testamento hay 5 divisiones también. Están los evangelios, que son 4. Están el libro de la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Están las cartas de Pablo, que son 13 en total de los libros del Nuevo Testamento, de los 27. Y están también las cartas generales, está Hebreo, Santiago, Pedro, las cartas de Juan y las cartas de Judas. Y por último está el libro de Apocalipsis. Esas son la división estructural que tiene la Biblia dentro de su contenido. La Biblia, siguiendo unos pasos sencillos para poder interpretarla, sin entrar en asuntos hermenéuticos de interpretación bíblica, que son ya mucho más exhaustivos y mucho más profundos, más serios del estudio de la palabra, y que requiere mucho tiempo también para conocer las diferentes formas del texto en que se presenta el texto bíblico. Pero de manera sencilla, el estudio de la Biblia para personas que no son expertos, que quizás comienzan por primera vez, hay 3 pasos sencillos que hay que seguir para nosotros entender la Biblia. Lo primero es observar, luego interpretarlo y luego aplicarlo. Por ejemplo, usted lee el texto de la mujer adúltera que la llevan a Jesús para apedrearla. Usted observa qué es lo que sucede en el relato. ¿Qué es lo que se dice? Que los judíos vinieron, encontraron una mujer en adulterio, la llevaron a Jesús para preguntarle qué se debía de hacer según la ley de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es observar el texto. ¿Qué es lo que sucede en cada detalle? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Eso es observar el texto. Número 2, interpretarlo. Interpretar el texto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso se puede interpretar fácilmente. Es decir, que todos, en otras palabras, son pecadores y que ninguno está en la capacidad moral para condenar a esa mujer, porque todos tienen pecado. Eso es una interpretación. De la misma manera también, la severidad con la cual vienen los judíos a decirle a Jesús, bueno, esta mujer merece ser apedreada, porque fue encontrada en el pleno acto de adulterio, merece la muerte, según la ley de Moisés. Y Jesús, al decirle que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, también le está enseñando a ellos a tener misericordia sobre los pecadores cuando alguien comete una falta. Eso es interpretación. Ahora bien, la aplicación, ¿cómo yo aplico ese relato? ¿Cómo lo aplico? Bueno, me enseña mucho. ¿Qué me enseña? Número 1, que el adulterio es malo, la infidelidad es mala, la infidelidad merece castigo. Número 2, que debo yo
cuando una persona comete una falta, el tener misericordia de esa persona y no tratarlo con tanta severidad, con castigo condenatorio, sino más bien, como Jesús hizo, tener misericordia sobre esa persona, misericordia, y ayudar a esa persona. Entonces, todo esto podemos nosotros aplicarlo dentro de muchos textos bíblicos, observar el texto. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es? ¿Quién interviene? ¿Quién habla? ¿Quién pregunta? ¿Quién responde? Número 2, interpretarlo. ¿Qué enseñanza yo extraigo de ahí? ¿Qué enseñanza? ¿Qué es lo que me enseña la Biblia con eso, con ese relato que yo leí? Y número 3, aplicarlo, es decir, aplicarlo en mi vida, practicarlo, considerarlo, reflexionarlo. Entonces, la Biblia, de una manera sencilla, se interpreta de esta manera sin entrar profundamente a asuntos hermenéuticos, que ya son buenos, pero para personas que no son diestras en estos asuntos y que no tienen esos estudios hermenéuticos, ni conocimiento del idioma original, ni de las formas literarias del lenguaje, es importante comenzar primero por aquí como principiante. No tenemos más tiempo por el día de hoy. Ya para la próxima semana continuaremos con nuestro estudio.